Buenos días, clase. Hoy vamos a repasar un poquito más sobre las obras de teatro, pero nos vamos a enfocar en los personajes. Antes de hablar de los personajes, vamos a repasar lo que es una obra de teatro para que luego podamos enfocarse en un elemento de la obra de teatro. Repasamos los elementos de la obra de teatro. Una obra de teatro es un cuento que se escribe para que los actores representen frente a la audiencia. Recuérdate que ayer o antes de ayer leímos esta obra de teatro que se llama Cómo montar una obra escolar. Perdón, no es una obra de teatro, es un libro que te explica cómo montar una obra de teatro. Y ellos, a través del libro, tuvieron que establecer un ambiente. El ambiente es cuándo y dónde ocurre la historia, cuándo, el tiempo y el lugar. Si ocurrió en una casa, en un jardín, en el bosque o tal vez en la escuela. Estos son lugares del ambiente. Y mira, en este libro que leímos, ellos estaban preparando el ambiente y estaban haciendo un dibujo del océano en la pared porque el ambiente de su obra de teatro era el océano. Entonces ellos prepararon el ambiente para presentar su obra de teatro y el ambiente era el océano. También puede ser el tiempo, si fue de día, de noche, durante el invierno, durante la primavera. Todos estos son ejemplos de un ambiente. ¿Ok? Luego, ¿cuáles son las partes? Oh, no hablamos de esto. ¿Cuáles son las partes de la obra de teatro? Pues una obra de teatro muchas veces se la separan en varias partes. Tienes el principio, la parte 1, parte 2 y parte 3. Si te recuerdas de la obra de teatro que leímos la semana pasada, mira, la ciudad de los monumentos estaba separada en varias partes. Vamos a mirar las partes para ver cómo se separan las partes de una obra de teatro. Mira, aquí dice escena 1, buenas noticias. Escena 1 quiere decir que es la primera parte de la obra de teatro. Luego vamos a encontrar otro título. Dice escena 2, la Casa Blanca. Esto es otra parte de la obra de teatro. Y en cada parte puedes encontrar ambientes y personajes diferentes, porque puedes cambiar lo que tienes en el palco, puedes cambiarlo para la parte apropiada. Entonces, las obras de teatro están separadas en varias, no todas, pero muchas de ellas están separadas en varias partes. Luego, en una obra de teatro tienes el diálogo. Recuérdate que el diálogo son las palabras que dicen los personajes, lo que dicen los personajes. Por ejemplo, en esta que leímos la semana pasada, tienes el nombre del personaje y luego después tienes el diálogo, lo que va a decir Jeff. Y aquí dice, pero yo quiero ir a un parque acuático el 4 de julio. Esta parte que está en negro es el diálogo, es lo que dice Jeff, que está en color rojo. Jeff dice el diálogo. Recuérdate que en este libro, Cómo montar una obra escolar, los niños estaban ensayando sus diálogos, estaban ensayando lo que van a decir, sus diálogos, qué van a decir en frente al público. Finalmente en una obra de teatro tenemos el reparto, que es la lista de los personajes. Mira, hoy vamos a leer una obra de teatro que se llama Los calcetines de la suerte. Y en los calcetines de la suerte tienes al principio muchas veces se encuentra el reparto. Tienes un reparto, mira, esto es la segunda página, entonces es al principio, el primer principio. Y tienes varios
personajes. Esto es la lista de los personajes que vamos a encontrar en la obra de teatro. Y luego, finalmente, muy importante, los personajes. Los personajes son las personas, animales, objetos de la obra. Los personajes son los animales, los objetos y las personas que van a hablar en la obra de teatro. Las personas que van a actuar, como en una película, los actores son actúan los personajes. Y ahora vamos a enfocarse en los personajes.